de estar en la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Tenemos el mayor privilegio de poder venir a adorar el nombre de nuestro Señor y tener esa paz en nuestras casas, en nuestros corazones. Amén. Y en esta tarde tengo una palabra de Dios para ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren recibir palabra del Señor? Griten un fuerte gloria a Dios. Una palabra que Dios ponía en mi corazón. Yo los domingos no trabajo y aprovecho para quedarme todo el día en casa buscando la dirección del Señor y estudiando la palabra. Amén, con el fin y el propósito de poder decir lo que la palabra del Señor dice y lo que Dios quiere para hoy. Amén. Entonces en esta tarde Dios ha puesto un pensamiento en mi corazón de la palabra del Señor con el fin y el propósito de hacer el bien. Amén. Vamos a leer unos versículos bíblicos en esta tarde, por favor. Toda vez que pueda, perdonen por molestarle, pónganse en pie. Y vamos a leer dos versículos bíblicos para poder entender lo que en esta tarde pues se va a transmitir por medio de la palabra del Señor, ¿vale? Se encuentra la palabra del Señor en Éxodo 32, 7, 8 y luego vamos a leer otros versículos bíblicos paralelos que son de Deuteronomio, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice Deuteronomio: y sucedió al fin de 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra y las 2 tablas del pacto. Y me dijo: Jehová, levántate y desciende pronto, he aquí porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido y pronto se ha apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. En estos versículos bíblicos, hermanos, vamos a intentar, de una manera pues sencilla y entendible, para que la palabra pueda llegar, ¿no? Porque a veces el problema no se trata, aleluya, de que ustedes no lo entiendan, sino que yo no me pueda explicar, ¿vale? Entonces yo en esta parte me quiero explicar de la manera más sencilla para que ustedes me puedan entender de lo que el Señor me mostró por medio de la palabra del Señor. Ya saben ustedes que durante el tiempo de andar Israel por el desierto, durante 40 años, por causa del castigo que Dios les había dado, porque no habían creído en el mensaje de Dios, Números capítulo 13, y por esa causa Dios ha tenido 40 años en el desierto, tratándolos, forjándolos, pero también alimentándolos, ayudándolos y abrigándolos. Amén. Y después de todo eso, dice la palabra del Señor que cuando han salido de la esclavitud de Egipto durante 430 años, donde habían, aleluya, absorbido todo el concepto de la idea de los egipcios, de una de las civilizaciones más avanzadas de la era antigua. Ellos automáticamente, cuando han salido con mano poderosa, ya conocen ustedes la historia, el Señor por medio de Moisés ha dividido el Mar Rojo, ha pasado el pueblo en tierra seca. Los egipcios han querido pasar, pero Dios no les ha dejado. Ha soplado Jehová, ha caído el caballo, el jinete, su ejército, su séquito, y todos han quedado sumergidos en las impetuosas aguas del Mar Rojo y han quedado en el olvido, porque Jehová defendía a su pueblo. Ahora el Señor los ha sacado para formarlos, para tratarlos, porque habían sido un pueblo que durante 430 años la ley de la cual ellos habían aprendido y habían absorbido era una ley pagana. Y ahora el Señor los tenía que estructurar, que enseñar y que aprender. Y ahora en este capítulo, el capítulo 32, ha subido Moisés, aleluya, a lo alto de la montaña, a hablar cara a cara con Dios. Ha estado allí y Dios le ha dado los 10 mandamientos, aleluya, que de una manera amplia se componían en 613. Y ahora el pueblo automáticamente estaba allí Moisés. Moisés era el líder que los guiaba, el líder que los ayudaba,
el líder que le daba la reprensión y el líder que hacía juicio sobre ellos. En esa dispensación de la ley, Moisés era el que dirigía a todos los hebreos a la voluntad del Señor. Pero ahora, aleluya, en la ausencia de Moisés se ha quedado Aarón. Y yéndose Moisés, ha estado 40 días y 40 noches allí a lo alto de la montaña, hablando con Dios. Y dice la palabra que mientras que él estaba en las alturas, había un hombre llamado Josué a las faldas de la montaña. Pero en el campamento se había quedado Aarón como gobernante temporal, aleluya, hasta que bajase Moisés, y allí estaba todo el pueblo. Y ahora, a los 40 días de la ausencia de Moisés, que era el que les guiaba, era el que los administrase y era el que les ayudaba, automáticamente ellos, de nuevo, aleluya, comprueben que han sacado lo que había en su corazón. Y dicen, se van a Aarón y le dicen, ¿qué ha pasado con este hombre llamado Moisés que nos ha sacado de la tierra de Egipto? Haznos dioses. ¿Te das cuenta de la palabra dioses? Porque se habían acostumbrado no a tener un dios, sino a tener dioses. Haznos dioses que nos saquen de la tierra de Egipto en este caso, porque vamos a adorarle. Y dice que cogieron todo el oro, se lo daron a Aarón y le dio forma con morir. Aleluya. Y hizo un becerro de fundición. Ahora el pueblo desenfrenadamente ha empezado a darle gloria, a darle honra y a atribuirle lo que Dios había hecho a una estatua hecha por las manos de Aarón. Y dijeron, estos son tus dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Estos son tus dioses. Porque el pueblo que era monoteísta había adoptado la doctrina politeísta. ¿Qué quiere decir? Aquel pueblo que solamente creía en un Dios había adoptado la costumbre, la doctrina de creer en muchos dioses. Y ya, aleluya, se habían desviado de la enseñanza verbal que le habían enseñado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero cuando ha bajado Moisés con las tablas, ha escuchado que aparentemente le dice Josué que hay alarido de guerra. Y dice, no es alarido de guerra, es alarido de fiesta. Cuando ha llegado, ha visto al pueblo contaminado y corrompido, adorando la imagen de fundición. Y cuando se acerca a Aarón, le dice a Aarón, ¿pero qué es lo que ha pasado, Aarón? Y mira la cosa de Aarón, nada. Que el pueblo me dijo, yo hice caso, gloria a Dios, y salió un becerro de fundición. ¿Se dan cuenta? La diferencia es que mientras estaba Moisés, el pueblo se mantenía en la verdad de Dios, en el concepto de Dios y en el orden de Dios. Pero bastaron 40 días, hermanos, 40 días para que lo que había en su corazón y lo que se había alimentado durante mucho tiempo, de nuevo saliera a flote. Y el Señor me hacía ver y entender, gloria a Dios, y aquí entramos, que el hombre pecador, según la vivencia que ha tenido, ha alimentado su concupiscencia de una manera diferente. O sea, si aquí vemos muchísima gente, cada uno, cuando no era cristiano, había alimentado sus deseos de una manera diferente. A uno, perdonarme, a uno le gustaba el alcohol, a otros los vicios, a otros las fiestas, y a cada uno conforme el deseo de que él ha vivido, ha sido influenciado, o que sus, aleluya, parientes le han influenciado por el contorno que vivía. Y automáticamente, en la ausencia de aquel líder que gobernaba, que frenaba y que administraba, automáticamente ha salido lo que hay en su corazón. Y Dios me hacía ver por medio de la palabra, iglesia del Señor, que ahora en la actualidad, en la dispensación de la gracia, no tenemos a un líder llamado Moisés, tenemos a un ser majestuoso llamado Espíritu Santo. Y cuando al Espíritu Santo lo demos de lado, automáticamente saldrá de nuestros corazones aquel deseo pecaminoso que nuestra vida interior se ha alimentado por medio de él. Por eso te digo en esta tarde, no dejes de buscar al Espíritu Santo, no dejes de adorar al Señor, porque cuando menos te lo esperas, en la ausencia de su presencia, sabrá lo que hay en tu corazón, que te arrastrará con violencia a pecar, ese deseo pecaminoso llamado epitomía, que te arrastra con violencia a pecar, te arrastrará y no podrás impedirlo, porque no tienes suficiente fuerza, porque no es con espada, no es con ejército, es
con su Santo Espíritu. El hombre por capacidad propia, por intelecto, no tiene capacidad de sujetar sus deseos pecaminosos. Con violencia le arrastran a pecar. Todos de aquí hemos nacido en un estado pecaminoso, somos hijos de Adán. Hay un deseo descontrolado que nos arrastra a pecar. Aleluya. Y la única manera de poder refrenarlo se llama el ser maravilloso del Espíritu Santo, que nos capacita para llevar a cabo la voluntad, nos capacita para no satisfacer el deseo. Por eso no podemos ser cristianos simplemente de ocupar un lugar y un sistema religioso. Tenemos que tener ese encuentro con Dios para que cuando el deseo nos arrastre con violencia, el Espíritu Santo nos dé la fuerza y la capacidad para ponerle freno. Ese deseo. Por eso Santiago en el capítulo 1 lo enseña muy bien. Dice, Dios no tienta ni puede ser tentado, sino cada uno es atraído por su propia concupiscencia. Porque a veces se le echan las culpas al demonio de lo que nuestro corazón desea. Dice, Dios no tienta ni puede ser tentado, sino cada uno es atraído por su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir, aleluya, que viene en una palabra, en la definición concreta, deseo ardiente por pecar. Un deseo ardiente que está en el corazón natural del hombre, que te arrastra con violencia a pecar y a infringir el mandamiento de Dios. Por eso hay un proceso que los teólogos le llaman como gestación, que se gesta aquel bebé en el vientre materno de una mujer. Dice, eres atraído, seducido, consumido, aleluya, y cuando da luz la muerte, habla de un proceso. Porque quiero decirte en esta tarde que nadie de aquí podemos impedir que un sentimiento malo venga sobre nuestra vida, porque somos hijos de Adán. Pero sí tenemos la facultad y el poder por el Espíritu Santo de permitir que sea ingestado, que aleluya, que debemos de comer, que alimentemos ese deseo y sobre todo que lo llevemos a cabo. Gloria a Dios. Impedir que venga el deseo es imposible, pero sí por medio de la palabra y del Espíritu sí podemos impedir de llevarlo a cabo, porque somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos capacita para toda buena obra. Porque es imposible sin el ser del Espíritu Santo ser cristiano. Religioso sí, cristiano no. Gloria a Dios, puede ser religioso, venir al culto, a aguantar la apariencia de cristiano y de piedad, pero no ser un verdadero cristiano, porque el que te da la facultad, el poder y el señorío para poder retener tus deseos carnales y poder someterte a la palabra es su persona, el Espíritu Santo. Fuerte el aplauso al Espíritu Santo, por favor. Vamos a verlo. Capítulo 32 del libro del Éxodo. Automáticamente el becerro de fundición era una deidad llamada Apis, que era la que fructificaba en el campo. Ellos habían abrazado a aquella deidad y se la habían aplicado en sus corazones. Pero para que vean, aleluya, que no se quedó ahí. Han pasado aproximadamente 400 años. Y Jeroboam se ha apartado, aleluya, se ha apartado del tabernáculo y se ha ido un poco fuera de Dios. ¿Y saben lo primero que ha hecho? 2 altares. 2 becerros de fundición. ¿Te das cuenta? La concupiscencia que habían alimentado sus ancestros, a él, después de la ausencia de la comunión y acercarse al templo, automáticamente había salido de su corazón lo que ellos han alimentado. Gloria a Dios, porque el corazón del hombre, conforme lo que ha absorbido, es lo que sabe cuando verdaderamente el Espíritu Santo no lo sujeta. Gloria a Dios, aquel pecador que ha vivido de una manera desordenada en el mundo, gloria a Dios, es más propenso a poder pecar. Cuando se deja del Espíritu Santo, cuando no tiene comunión con el Espíritu Santo. Por eso dice un texto bíblico que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. O cuando dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra Él significa dentro de Él, los que viven continuamente con Él, los que se someten a Él. Para esos no hay condenación, para esos Dios te da fuerzas, para esos Dios está contigo. Por eso, aleluya, desconocemos al ser
que tenemos dentro continuamente. Su nombre es Espíritu Santo y está contigo en tu corazón y está contigo continuamente. Y cuando tú pecas, Él se entristece. Y cuando tú haces algo que no tienes que hacer, Él te avisa. Por eso vamos a abrir el oído al Espíritu Santo y no lo cerremos y dejemos que Él nos lleve a su palabra. Hermanos, el becerro de fundición había quedado como un pecado ancestral porque no creemos en las maldiciones generacionales, pero sí creemos en las influencias de la familia. La familia le había influenciado métodos idolátricos por medio del becerro de fundición, y mientras que estaban en el canal no salía, pero en la ausencia del canal lo que había en el corazón brotaba con fuerza. Y no era, como dice en cierta ocasión una expresión: no podemos impedir que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí tenemos la capacidad de que haga nido en él. Por eso cuando viene un sentimiento, cuando viene un deseo de pecado, de ir en contra de la voluntad del Señor, esfuérzate, repréndelo y que no tenga cabida en tu corazón. No permitas que ese pecado se cueza y que se engendre como en el vientre materno y lo alimentes por medio del desorden, porque eso te traerá grandes consecuencias y esto no le agrada a Dios. Por eso digo en esta tarde: Dios reprenda el pecado y viva la santidad de Dios. Ese pecado que te acaba convirtiendo sin darte cuenta en un depredador, porque te acaba endureciendo el corazón. ¿Y sabes lo peor que hay? Atención, lo peor no es un inconverso que no quiere recibir el Evangelio, es un religioso conformista en el Evangelio. Porque el Evangelio, el inconverso tiene la capacidad de poder predicarlo y traerlo. El religioso se ha hecho inmune, le predicas y él, aleluya, como que no va con él la cosa y sigue viviendo de una manera, aleluya, artificial, cara al público, pero verdaderamente dentro de su interior no vive como a Dios le agrada. Pero Dios nos ayude, aleluya, a no permitir que la religión aborte la vida de la iglesia maravillosa y que el Espíritu Santo viva en cada uno de nosotros, dándole el lugar que Él se merece. Gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos por la palabra del Señor, atención, mira qué expresiones más buenas. Hemos dicho que la palabra epitomía quiere decir deseo ardiente por pecar. Hay un deseo en el corazón ardiente por pecar. Aristóteles define esta expresión como lanzarse con empeño en pos del placer. Clemente de Alejandría sería aquello que te gratifique. Gloria a Dios, pero la definición concreta es el deseo ardiente por pecar. Gloria a Dios, habla de un fuego ardiente que te arrastra con violencia hacia el pecado. Pero ¿saben algo? En cierta ocasión se levantó Jesús y dijo: quien tenga sed, venga a mí, o sea, te acerques a mí, cercanía, venga a mí, beba, porque de su interior correrán ríos de agua de vida. Y te hago una pregunta, iglesia: ¿qué es lo que apaga el fuego? El agua. Por eso cuando te acercas a Dios, ese fuego del Espíritu Santo, ese agua del Espíritu Santo corre por tu interior. Y aunque haya un fuego que se cueza para pecar en contra de la santidad de Dios, la cercanía a Dios es semejante a aquel agua que apaga todo fuego por pecar. Por eso dijo: que tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua de vida. Y donde está el agua de vida corriendo, que fluye, no hay fuego impetuoso que se pueda encender y que te pueda arrastrar a pecar. Dios reprenda el pecado. Amén. Dios reprenda el pecado. Amén. Un aplauso para Dios. Te arrastra el pecado con violencia. Cada uno un área. Si yo he sido con mucho respeto a los ancianos y las ancianas y a los hábitos, si soy una persona que me ha gustado el alcohol, en la ausencia del Espíritu Santo y de la comunión puedo ser tentado por esa vía.
Y cada uno va a ser tentado conforme el área que ha sido alimentado en su vieja naturaleza. Porque hay quien no lo puede tentar por un área porque no lo ha alimentado ni le ha gustado. ¿Me entendéis? Y a cada uno conforme el deseo de que era alimentado de anteaño es propenso a que su naturaleza lo arrastre con violencia. Y vamos a verlo. Hay una historia en Samuel, capítulo 11, que dice la palabra del Señor que cuando los reyes salían a la guerra, ya conocen ustedes la historia, que es un tema muy predicado, David se quedó en palacio. O sea, su lugar dentro del decreto bíblico que Dios había establecido como mandamiento era de haber acudido a la guerra. De haber acudido a la guerra con sus soldados, cosa que ya infringió lo que estaba establecido y se quedó en palacio. Su deber, según el Salmo 55, versículo 17, era clamar por la tarde, por la mañana y al mediodía, cosa que se había saltado todas las oraciones y acabar la tarde se levantó paseando por el patio. Su deber era de no haber mirado lo que no tenía que mirar, de no codiciar lo que no tenía que codiciar. Pero automáticamente, como aquel hombre estaba fuera de los parámetros bíblicos y no estaba cumpliendo lo que Dios le había demandado, le brotó un corazón con violencia y él no tuvo la fuerza ni la capacidad de poder frenarlo. Y cuando vio por la ventana lo que no tenía que ver y miró lo que no tenía que mirar, automáticamente no solamente salió el deseo de codiciar, sino que llevó la voluntad de ejecutarlo. Primero, si David llega a estar en la guerra no le pasa eso. Segundo, si se deja levantar por la mañana y hacer las 3 oraciones que hacían los hebreos, aleluya, no fuera tenido la suficiente fuerza para no permitir que el segundo evento se llevara a cabo. Primero, el primero es normal que pase, es imposible, somos hijos de Adán. El primer deseo que te arrastra con violencia, sí, pero el segundo de llevarlo a cabo, tenemos autoridad por el Espíritu Santo de no llevarlo a cabo. Dice la palabra del Señor que ha mirado, la ha tomado y ha hecho algo desagradable a los ojos de Jehová. Pero qué alegría entender que ante los ojos de Jehová no hay que se esconda. No hay nadie en la cama de la tierra que quiera vivir una vida oculta y Dios no lo sepa. Podrás engañar a la iglesia, al pastor, a los obreros, pero a Él no hay quien lo engañe. Sus ojos son como llamas de fuego. Él sabe lo que piensas, lo que sientes o lo que planeas. Y ante Él estamos descubiertos. Y ahí estaba Dios, observando lo que estaba David haciendo. Y ahora, hermanos, cuando ha contemplado y ha hecho lo que no tenía que hacer, ha tomado a aquella mujer. Se ha llegado a ella. Y se ha quedado encinta. Y ahora dice él, ¿qué es lo que he hecho? Endurecido por el pecado, cauterizado su mente, aleluya, y habiendo convertido en un hombre que verdaderamente él no era cuando estaba en el canal, dice la palabra que ha hecho llamar a Urías. Y ahora, ¿cómo pasó yo de esto? Lo ha llamado Urías, le ha invitado a comer, perdónenme la expresión, lo ha embriagado para que se fuera a su casa. Porque si se va a su casa, todo yo lo puedo tapar. No sé si me entendéis. Si se va a su casa, a dormir a su casa, yo todo esto lo puedo tapar. Pero él, como era un hombre fiel, se quedó durmiendo en la puerta y dijo, ¿cómo voy a dormir yo en mi casa? Si el arca de Jehová está entre cortinas y los valientes de la vida están en la guerra. Entonces, viendo que no podía tapar, cogió, envió una carta a Joab y dijo, llevaron la guerra y lo mataron. Después de haber hecho todo esto, hermanos, atención, ha tenido la capacidad de sentarse, ha tenido la capacidad de estar como si nada. Porque cuando uno practica el delito, el pecado, y sigue continuamente con él, tiene la capacidad de venir al culto, sentarse, predicar la palabra, decir aleluya y no conmoverse, porque se acaba endureciendo por causa del pecado. Pero quiera Dios, aleluya, que mira que algo que bonito. Ha habido un hombre llamado Natán, el profeta. Ha aparecido por el profeta Natán y ha compuesto una parábola. Y cuando ha compuesto la parábola, aquel automáticamente ha dicho, ¿quién es ese? Soy yo. Dice, pues ese eres tú. Eres digno de condenación. ¿Y saben algo, iglesia de Badalona? ¿Saben algo? Miren qué bonito. Estaba sentado en el trono. No se había conmovido. Pero vino la palabra del profeta como martillo que golpea la piedra, como espada de dos filos penetrando en el corazón del hombre, y pudo conseguir lo que nadie podía conseguir.
Quiera Dios que nunca falte la palabra en la iglesia, porque la palabra de la iglesia tiene la facultad de hacer que el pecador vuelva en sí, de hacer que la gente se pueda remover de su pecado interno y que pueda pedirle perdón a Dios. Y si antiguamente, o en este caso, anteriormente puede ser que por causa de su pecado no confesado se vaya al infierno por un mensaje predicado y se arrepiente, vuelve de nuevo al cielo, porque la palabra y el Espíritu Santo producen arrepentimiento. ¡Qué hombre más valiente! Natán, que te puede cortar la cabeza, Natán. Pero yo voy a decir lo que Dios me ha dicho. Vivan los hombres no solamente que dicen la verdad, sino que viven de la verdad. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hombres que no solamente que dicen la verdad, sino que viven de la verdad. Gloria a Dios. ¿Y eso qué fue? Una facultad de no haber orado. Una facultad, aleluya, de no haber estado en su lugar. Porque iglesia del Señor, atención. Ten en cuenta si no sé cuánto tiempo llevas que no estás en tu lugar. Tú lo sabes. No sé cuánto tiempo llevas sin orar. Tú lo sabes. No sé cuánto tiempo llevas sin buscar a Dios. Tú lo sabes. Pero ha venido la palabra para hacerte reflexionar. Gloria a Dios, que al día de mañana te se puede avecinar un problema y no vas a actuar como verdaderamente tienes que actuar. Porque cuando un hombre está orado, actúa de una manera diferente. Amén. Y ya voy a acabar con esto. Por eso hemos dicho que David automáticamente le ha salido un deseo desordenado por tomar una mujer que no le correspondía, conforme el deseo de su concupiscencia se ha llevado a cabo. Pero ahora vemos allí, Mateo capítulo 26, vemos a un hombre rudo, un hombre impetuoso, llamado Pedro. Y ese hombre llamado Pedro, hermanos, le dice el Señor: orad y velad para no entrar en tentación. Y se han quedado durmiendo. Automáticamente aquel hombre, cuando ha venido a aprender al Señor, ha sacado la espada y le ha cortado la oreja. Gloria a Dios. Dios ya le había hablado de antemano. Aleluya. Orad y velad para no entrar en tentación. Porque la oración tiene un fin y un propósito. Es la fuerza y la capacidad para no entrar en la tentación. Porque si tú oras, aleluya, el Espíritu Santo te da la capacidad para no entrar. Por eso en Mateo capítulo 26, verso 41, atención, dice: orad y velad. Para. La palabra para es propósito. La oración, aleluya, y el velar es el propósito que te da la capacidad para no entrar en la tentación. Pero si tú no oras y velas, ahora la tentación te va a arrastrar con violencia. Y lo que hay en tu corazón de agresividad, Pedro, va a salir a flote. Te estoy enseñando que este evangelio no es con espada, que este evangelio no se pelea así. Te he reprendido porque Satanás te ha tomado y has dicho: Señor, no vayas a la cruz. Pero ahora tú llevas una espada encima. Saca la espada y le cortas la oreja al centurión llamado Marco. Ay, Pedro, si llegas a orar, no le cortas la oreja a ese hombre llamado Marco. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que si oramos más, menos cosas hacemos. ¡Aleluya! Porque la oración te da la facultad de poder ser cristiano. ¿El conocimiento es bueno? Claro que sí. Pero ¿cómo puedes llevar a cabo el conocimiento si no tienes una fuerza espiritual para llevarlo a cabo? Todo va de la mano, no se puede separar. No, ¿para qué la palabra? No, porque si también mucha oración y no tenemos conocimiento de la palabra, ¿qué llevamos a cabo? Todo va ligado, no se puede separar. La palabra y la oración. La oración y la palabra. El conocimiento de cómo se hacen las cosas y el poder y la fuerza para llevarlo a cabo, para que la iglesia vaya creciendo en el nombre del Señor. Por eso decirte esto y dejarte, iglesia. Cuando con los años te acostumbras al culto, puedes entrar en un sistema rutinario. Y cuando entras en un sistema rutinario, es necesario despertar. ¿Por qué? Porque puedes entrar en un sistema rutinario pensando que tu capacidad o tu método continuo
sabes aguantar el problema cuando lo venga, o vivir una vida cristiana sin oración, y en el momento que venga la circunstancia, si no tienes oración, vas a sucumbir a la tentación. Por eso Dios te avisa de antemano: orad y velad, para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Fuerte el aplauso que es para Dios.